No cabe duda que Ronda Rousey pasará a la historia del deporte como una de las mujeres más destacadas de su ámbito y otros circundantes, un nombre fácilmente reconocible situada en el top. Lucía como la firma perfecta para WWE, sobre todo con un perfil ideal para los gustos de Vince McMahon con sus elegidos, y tener una así en la división femenina, me atrevo a decir que era lo que venía buscando desde que compró a Fabulous Moolah para quedarse con el campeonato femenino. De hecho, así fue. La ex MMA era el paso final para poder ejecutar el primer main event de WrestleMania femenino en toda la historia, acompañada de ser campeona mundial. Pese a que fue de más a menos, el primer paso de nuestra protagonista fue un ganar-ganar para ambas partes en términos generales, cabe decir. Sin embargo, una lesión y una pandemia después, Rowdy regresaría hasta 2022 en busca de continuar este paso de dominio. Sin embargo, había señales, fisuras de una relación rota entre la luchadora y la fanaticada, descontentos, decepciones de alguien que decía amar al wrestling y terminaría por desbancar en la empresa de McMahon tanto dentro como fuera del ring. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el escandaloso final de Ronda Rousey en WWE. Comencemos. Antes de ir al punto de la historia que nos acontece, me parece justo contextualizar que, desde años antes de su firma, Ronda Rousey había declarado que era fan del wrestling, dejándolo implícito cuando apareció entre el público en WrestleMania 30, para posteriormente ser invitada al próximo año a tener una conocida aparición aprovechando su estatus de estrella mundial en las MMA. La realidad es que aquella mujer antes fue una niña que se crió viendo el Wrestling Entertainment, de la voz de Roddy Piper, por lo que fue cuestión de tiempo para que tuviera su run en la WWE como ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, lo que comenzó como una relación de arropo por parte de los fans que querían ver a la mujer más mala del planeta iniciar en el wrestling, apoyándola en sus primeros pasos, que siendo justos, tenía sus cositas y le echaba ganas. Con los rivales adecuados lograría ponerse a la altura. No obstante, con lo que no contaba es que los fans del wrestling podemos llegar a ser los más caprichosos del deporte, solo para tomar a quienes apoyamos para posteriormente destruirlos. Esto sucedería en Survivor Series de 2018, cuando Charlotte masacró a una campeona que en menos de medio año ya se había ganado la etiqueta de sobrevalorada por llegar y tener un ascenso meteórico en la cima de la mano del campeonato femenino de Raw, por lo que aquella noche murió esa chica que estaba cumpliendo su sueño, a la par que le sonreía a todos. Incrédula, veía como los fans le habían dado la espalda pese a ser apabullada por la heel, no estando preparada mentalmente para, ya saben, las vueltas del wrestling. Qué momento tan duro para ella. El público me estaba abucheando mientras salía del estadio. Cuando me fui de WWE me habían estado abucheando todos los días durante meses. Yo solo pensaba, a la mierda esta gente, no puedo esperar para irme a casa. Ronda Rousey. ¡Oye la gente! Para 2022, finalmente, Ronda haría su regreso a la empresa como una aparición sorpresa, para nada filtrada, en el Royal Rumble, y si de por sí su renombre ya la ponía como una candidata natural, el hecho de que fuera un regreso de cara al Mania le terminó dando el clavo de su siguiente gran logro, cuando se llevó la batalla, y todo estaba puesto en bandeja de plata para que enfrentara a la campeona de SmackDown, Charlotte Flair, para WrestleMania 38, buscando replicar el cierto éxito que tuvieron años antes en la serie de los sobrevivientes, pero ahora con una rivalidad más desarrollada, reforzada porque ambas fueron finalistas del Rumble y con el tiempo del mundo para explayarse. Sin embargo, tras un feudo que nunca terminó por despegar, eso sumado a que la gente no olvidaba las declaraciones despectivas de Ronda sobre el universo de WWE cuando se supone que había regresado como face, obviamente esto no iba a funcionar, y el único argumento que sostenía la rivalidad también se cayó. En WrestleMania 38, Charlotte retendría la presea en lo que parecía un reversazo al nuevo empuje de la mujer de la chaqueta, quien fracasó rotundamente en hacerse la apoyada de la rivalidad, y siendo sinceros, se notaba que hacía la rivalidad por mero compromiso contractual, haciendo esfuerzos mínimos como personaje y cumpliendo en la lucha de manera muy relativa, de modo que perdería la oportunidad en el magno evento. Sin embargo, parecía que Vince no pensaba rendirse tan fácil. Digo, ya había gastado un buen contrato y un Royal Rumble,
por lo que para Backlash coronaría la ex UFC de todas formas, solo que ahora con miras a aceptar los abucheos y consagrarla como un personaje heel y dominante de la marca azul. Fight from beginning to end. And Ronda does. El problema vino después, y es que fuera de Charlotte Flair, con quien ya había fracasado una rivalidad de 6 meses, nadie, absolutamente nadie de SmackDown tenía la credibilidad para enfrentar a la campeona, pasando por gente como Natalya o tener que recurrir a bondades físicas como la altura de Raquel Rodríguez para argumentar algunas defensas, al menos hasta que llegó el día de Money in the Bank, donde Liv Morgan ganaría y canjearía el maletín en el peor canjeo de la historia en cuanto a ejecución. Digo, como bochas un paquetito. Pero a pesar de que le habían sacado el título, era evidente la diferencia abismal en cuanto a credibilidad, sobre todo porque nunca dejaron de vender la victoria de Liv como un chiripazo, en busca de no dejar mal parada a Ronda. Tristemente, sin saberlo, estaban apedreando lo único que le quedaba a la luchadora, la credibilidad de su personaje, y es que era irrisorio que Liv la trajera de hija en cuanto a datos de victorias una sobre la otra. Al final de este ping pong de rivalidad, Ronda saldría airosa pero lastimada como personaje, sin una historia verdaderamente interesante, sin rivales, sin las promos que eran sumamente genéricas y hechas por cumplir, y ya sin el interés y cansancio de la gente de seguir viendo defensas ante irrelevantes en el roster como Shotzi o Emma. El reinado de Ronda había vuelto a caer al problema inicial de no tener rivales, pero ahora más que nunca, la relación entre ella y los fans era nula. El interés de su reinado y por ende en la división eran un cero a la izquierda. La situación era tan insostenible que WWE tuvo que orillar un guionazo para diciembre en el que Charlotte regresaba de la nada para ganar el campeonato en una lucha sacada de quién sabe dónde. Sé que suena una ejecución horrible, pero imagínense qué tan mal estaba la situación que esto se sintió como una bocanada de aire fresco de esperanza para la división femenina de SmackDown en su totalidad. Win this goal. Charlotte Flair is back. El personaje de las MMA debía ser criogenizado en busca de regenerarlo, por lo que regresaría hasta febrero del 2023, pero sorprendentemente sería colocada en la división por equipos, algo que lucía impensable para un hombre del caché de Ronda Rousey, aprovechando que tenían la amistad conocida en la vida real con Shayna Baszler, eso sí, dándole las presadas por parejas después de WrestleMania 39, donde la que alguna vez estuvo en el primer main event femenino de la historia, ahora lucía en una lucha de relleno y mera exhibición. En cuestión de menos de un año, Ronda había pasado de ser la ganadora de hitos y campeonatos por mero trámite a ser un personaje hasta terciario en el roster. Pero esperen, lo peor es que nadie hizo escándalo por esto y realmente no se notaba su ausencia. Y es que en este último round, su desempeño en el ring había sido tan mediocre, presentaba un nulo esfuerzo por intentar hacer funcionar sus personajes ni como face ni como heel, siempre toreando a los fans sin importar su bando, demostrando que no les había perdonado jamás los abucheos de aquel ya lejano Survivor Series. Estaba en la programación por mero compromiso con Vince McMahon, y cuando este se fue, todo caería bajo su propio peso, con Hunter, es justo decir, que le encaminó a un retiro de ensueño para SummerSlam donde caería ante su ex amiga en el kayfabe Shayna Baszler por mero trámite, casi solo porque sí, teniendo una vez más un lugar en SummerSlam solo por ser Ronda Rousey, dándole un espacio por mero respeto y no porque se lo haya ganado. Challenge for this title at SummerSlam? No, wait, no. Royal Rumble, that's a lot sooner, yeah. I mean, it depends on how your Una vez fuera de la WWE, Ronda volvería a hacer declaraciones incendiarias, primero afirmando que estaba frustrada y cansada de estar en una posición de la cartelera asociada a la mediocridad, en clara referencia a su 2023 donde había perdido todo protagonismo, además de arremeter indirectamente contra las nuevas cabecillas, afirmando directamente que Vince jamás se había ido, más bien Bruce Pritchard era sus ojos y oídos, básicamente dando a entender que realmente nada había cambiado bajo el régimen de Triple H y Nick Khan. Que bueno, si la opinión de un servidor tiene cabida, nos gusta o no el buqueo de Triple H, creo que la diferencia sí es muy notoria a las formas de McMahon. Digo, ya no hemos tenido bodas o segmentos de pica pica en el main roster,
Además de que Rousey se quejó de la posición en la que la tenían, pero no mencionó que ella solita cayó ahí por su pobre desempeño en casi todos los aspectos posibles, inmiscuyendo toda la división en un oscurantismo infinito de promos mediocres, luchas sin ni fu ni fa, y dándonos a entender que estaba casi a la fuerza o por dinero, como lo prefieran ver. Who disrespects our business when the rest of us are out working 52 weeks a year. How dare she disrespect my business? Tuve una conversación larga con Triple H y le dije, no puede estar asociada con la mediocridad. Él ha sido genial con las mujeres en la empresa y realmente cree en nosotras. Ojalá mi última etapa hubiera sido con Triple H dirigiendo las cosas y con Vince fuera. Cuando esté lista, por supuesto que queremos que regrese. Es una de las mejores luchadoras que hemos tenido. Aprendió increíblemente rápido. Triple H. Lo que alguna vez fue visto como una unión histórica entre el wrestling y una de las figuras más reconocidas de las artes marciales mixtas, terminó siendo un caso de un colapso gradual, pero no por falta de pasión, sino por falta de entendimiento. Porque sí, Ronda Rousey amaba el wrestling, creció viéndolo, lo respetaba y su llegada no fue un capricho mediático, fue un sueño cumplido. Roddy Piper, who gave me permission to use his name as a fighter, and so I hope him and my dad had a good time. Pero el problema es que nunca supo cómo sostener ese sueño cuando las cosas dejaron de ser perfectas, cuando llegaron las críticas, los abucheos, la presión constante. Ronda no resistió, se sintió traicionada, atacada y en lugar de adaptarse o mejorar, se endureció. Respondió con desdén, con desprecio, con declaraciones como fake fighting, no los necesito u odio a estos ingratos. Y esas palabras no venían de un personaje en pantalla, sino de la persona real detrás de Ronda Rousey. Y de esta forma, el público, que alguna vez la aplaudió con fuerza, terminó dándole la espalda. However they want, but fuck them. Everybody, WWE Universe included. I meant that I'm going to disrespect the sport that they all love so much. Oh, don't break kayfabe, Ronda. Wrestling's it's scripted. It's made up. It's not real. None of those bitches can fucking touch me. Y aunque Ronda regresaría varias veces, ya no conmovía, ya no imponía y mucho menos conectaba. Su desempeño en el ring se había vuelto flojo, sus promos forzadas y sus historias irrelevantes. Pasó de ser el rostro de una revolución a convertirse en una carga silenciosa dentro de la programación, y hoy ni siquiera su presencia en Ring of Honor, un lugar que pudo representar un renacer, logra encender una chispa. Se siente como un hombre más en la cartelera, cuando alguna vez fue una de las más grandes atracciones del mundo. El escandaloso final de Ronda Rousey en WWE no fue obra del sistema ni un castigo injusto, fue la consecuencia de no saber lidiar con el mundo real del wrestling, donde el amor por este negocio no es suficiente si no se respeta a quienes lo hacen posible, la audiencia. A Becky Lynch. ¿Por qué enseñarse así con ella? Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿qué opinas sobre Ronda Rousey? ¿Para ti ella estaba exagerando o si las críticas eran justas? Además de que si crees que regrese, yo creo que no lo descartaría de hecho. Pero dime si crees que sea lo mejor para ambas partes sobre todo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.